Gracias, presidente. Compañeras senadoras, compañeros senadores, el papel diplomático que México despliegue en Europa debe tener como una de sus prioridades fortalecer las relaciones comerciales que se han venido estableciendo con países como Irlanda, pero no solo eso, a la par se debe contribuir para que en el viejo continente, sobre todo en los países con menor desarrollo económico y político, impere una política exterior no belicistas, donde los temas centrales sean la seguridad internacional, el desarme y el mantenimiento de la paz, los derechos humanos, la cooperación para el desarrollo, los asuntos regionales, el comercio y la cooperación económica internacional, así como también la migración y el medio ambiente. Fundamentalmente en Europa del Este, la mira debe estar puesta en la contribución de la estabilización política, económica y social de la región, la integración de los nuevos estados de la Unión Europea y a otros organismos internacionales, el enjuiciamiento de crímenes de guerra, así como combatir el nacionalismo, la división religiosa, la carga histórica de conflictos e invasiones bélicas, los rezagos económicos, entre otros factores que han impedido que estos países se puedan implementar con una política exterior que permita establecer fuertes vínculos con México. En este sentido, los nuevos embajadores que hoy estamos por ratificar deberán poner en marcha una política exterior de altura, dando cuenta de las particularidades de cada nación a la que son enviados, anteponiendo los principios del derecho internacional y el posicionando a México como un socio estratégico y un aliado de estas naciones en sus respectivos procesos políticos, económicos y culturales. Irlanda. El año pasado se cumplieron 40 años de que se establecieron las relaciones entre Irlanda y México. Los lazos entre ambas naciones se fueron fortaleciendo desde entonces, con grandes intercambios culturales y académicos, pero fue hasta 1991 cuando se abrió la embajada mexicana en Dublín. La relación entre México e Irlanda no son tan endebles como su alejamiento geográfico nos diría. No olvidemos la influencia que en un connotado revolucionario irlandés tuvo para nuestra lucha independentista, Guillem de la Part, personaje que pese a haber sido relegado en la historia, luchó por la liberación de indios y esclavos de la Nueva España. México e Irlanda comparten luchas y retos. La agenda entre ambos países se compone de temáticas trascendentales que tienen incidencia en esferas multilaterales como la defensa de los derechos humanos, el desarme, desarrollo, nutrición y alimentación, así como promover un mayor intercambio comercial equilibrado. En este escenario, la Embajada de México en Irlanda tiene ante sí una enorme labor para darle seguimiento y hacer efectiva una ambiciosa agenda bilateral. México es el primer socio comercial de Irlanda en Latinoamérica, un logro que sin duda debe maximizarse para que nuestros intercambios comerciales, así como los culturales, formen parte imprescindible de nuestras respectivas políticas internacionales. Esos y muchos otros desafíos tendrán que afrontar Miguel Malfabón Andrade como titular de la Embajada Mexicana en Irlanda, quien con su vasta experiencia diplomática, sobre todo en varias circunscripciones europeas, seguramente estará a la altura del encargo. Hemos confiado en él y en él deseamos el mayor de los éxitos en esta nueva responsabilidad. Rumania. Rumania no ha atravesado por la mejor situación política en los últimos 4 años, pese a su adhesión formal a la Unión Europea en el año 2007. Sin embargo, el actual gobierno rumano está dando ejemplares señales de apertura hacia latitudes hasta antes desconocidas para ese país. El año pasado, altos funcionarios del gobierno rumano realizaron visitas a países de Asia y América Latina para fortalecer las consultas bilaterales y los mecanismos de acción en materia económica que promueven y estrechan los lazos bilaterales con los países de esas regiones. Entre esos países se encuentra México, donde esperamos que Rumania, un nuevo dinamismo comercial que mejore el intercambio entre ambos países, hasta hoy incipiente. Ahí tenemos el mecanismo de consultas políticas bilaterales y el Comité Mexicano-Rumano en contra del narcotráfico, la farmacodependencia y sus delitos conexos, mecanismos creados desde el año 2012 y coordinado por la PGR y el Ministerio Interior rumano.
así como en el marco del 80 aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre México y Rumania y ante los pendientes que existen para estrechar el diálogo bilateral, desde las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores Europa, consideramos que es idónea la designación de José Arturo Trejo Nava como nuevo embajador de México en Rumania, miembro del Servicio Exterior mexicano, que desde hace más de 35 años y con vasta experiencia diplomática en otras embajadas, así como al frente de la Dirección para Europa Oriental, de la Dirección General para Europa de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Esperamos que desde el primer día de su encargo en la Embajada Mexicana en Bucarest, el ciudadano Trejo Nava realice todas las gestiones necesarias para concretar la sexta reunión de mecanismos de consultas políticas entre ambos países, consolidando a través de mecanismos como el diálogo político e identificando las áreas de oportunidad para maximizar nuestros intercambios comerciales, culturales y académicos con México. Serbia y concurrencia ante Bosnia, Herzegovina, Montenegro y Macedonia. Desde principios de la década de los 90 y hasta hoy, la región de los Balcanes es un centro de sinnúmero y vivientes políticos que por su complejidad histórica y cultural han tenido un gran impacto para ser el epicentro de muchos de los grandes cambios de la geopolítica mundial contemporánea. No ha sido garantía de estabilidad, así como tampoco lo ha sido el mantenimiento de una política de exigencias de independencia de regiones como Kosovo. En ese marco de no intervención, la Embajada de México en Serbia debe fungir como un acompañante de los loables procesos por los cuales la justicia penal internacional ha sancionado los crímenes de guerra cometidos en la ex Yugoslavia, procesos que indudablemente contribuirán a sanar las heridas de una etapa sombría que hasta ahora sigue impidiendo la transición de estos países hacia una nueva etapa de reconstrucción social y política. Hasta en tanto se llegue a una solución pacífica entre Serbia y Kosovo, México debe contribuir a generar condiciones de diálogo, sin mayor injerencia, limitándose a emitir posicionamientos responsables conforme a los principios de derecho internacional ante las resoluciones de la ONU y la Corte Internacional de Justicia. Las relaciones bilaterales con Serbia, que se remontan a las establecidas en Yugoslavia desde el año 1946, tienen que conducirse de tal forma que la presencia de México en este país sea un factor de cambio político, pacífico y de hermanamiento diplomático, con independencia de los choques políticos internos que han caracterizado a ese país. Los problemas de integración política, económica y territorial que imperan en toda la zona balcánica impiden comenzar con un diagnóstico político que no sea desde la situación que se ha generado, sino desde el nacimiento de nuevos estados nacionales como Bosnia, Herzegovina, Montenegro y Macedonia. Al igual que Serbia, el gran reto de estos países es fortalecer los vínculos con la Unión Europea, lograr la integración del país a la OTAN, la normalización de sus relaciones con los países vecinos y su plena inserción con los organismos internacionales. En este contexto, la noble relación bilateral entre México y estos países, establecida apenas en el 2001 con Bosnia y Macedonia y en 2007 con Montenegro, debe participar desde el ámbito del respeto y la colaboración mutua. México debe representar para países como Bosnia y Herzegovina, Montenegro y Macedonia un aliado en el complejo proceso de consolidación política y económica. La Embajada de México en Serbia, con la concurrencia en estos países, debe iniciar el proceso histórico para generar inversión recíproca entre ambos países, inexistencia en la actualidad, así como para superar la déficit comercial que se mantiene con estas economías. Estos son solo algunos de los desafíos que deberá afrontar Marco Antonio García Blanco, a quien en estas Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores Europa propone su ratificación como embajador de México en Serbia, concurrente con Bosnia y Herzegovina, Montenegro y Macedonia. El perfil y la experiencia de Marco Antonio García Blanco permiten que su trabajo como embajador sea con enorme compromiso y responsabilidad, que supone representar a nuestro país en la región de los Balcanes.
33 años trabajando en la Secretaría de Relaciones Exteriores, ocupando diversos cargos, entre ellos el de la embajada en países con conflictos y muchos otros más que tuvieron que ver en el caso como la ex Yugoslavia. Sin duda son un activo que en el nuevo embajador García Blanco tiene a su favor para tratar de ubicar a México como un actor relevante dentro de los procesos de integración y transición de estos países. Agradezco a todos mis compañeros y compañeras senadores de las comisiones de Relaciones Exteriores y Relaciones Exteriores Europa, así como a su presidenta, por el comprometido trabajo que han tenido en estas comparecencias de embajadores y cónsules. Por llegar a este momento en el cual podemos estar cerrando un nuevo proceso de ratificaciones del personal diplomático. Ahora, la tarea es darle puntual seguimiento a su trabajo, porque la representación de México en el extranjero demanda un alto sentido de responsabilidad y de rendición de cuentas. La tarea más difícil apenas comienza. Felicidades a los nuevos embajadores. Es cuanto, señor presidente.